Muchas gracias a los pastores Alfonso y Tema Higuera, que nos dan la gran oportunidad de poder estar en esta mañana con cada uno de ustedes. Gracias a ustedes como congregación que nos permiten el poder entrar ahí en su casa. Estamos haciendo iglesia ahí en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra recámara, en la cocina, en el lugar que tú has apartado para estar en esta mañana en la misma presencia de Dios. La iglesia no se está desintegrando, tampoco la iglesia se está diversificando ni nada. Simple y sencillamente la iglesia se está extendiendo porque ahora estamos haciendo iglesia desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Ahí a donde comenzó la iglesia en los tiempos primitivos, ahí estamos el día de hoy. Quiero dar en verdad muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder compartir en esta mañana la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Estamos contentos, estamos agradecidos con Dios por todo lo que Dios nos ha dado y lo que nos ha enseñado en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Tiempo de pandemia es un tiempo en el que usted y yo tenemos que hacernos muchas preguntas. ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios nos está dejando? ¿Cómo estamos siendo transformados? ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas? Porque si en este tiempo, 4, 5 meses, que prácticamente desde la segunda, casi tercera semana de marzo comenzó esta situación, ¿verdad? Ya para la tercera ya no teníamos reuniones en vivo. Entonces parte de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses. Vamos ya en septiembre y seguimos todavía resguardados, confinados. Y si usted y yo en este tiempo no hemos aprendido lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, yo quiero decirles que no ha servido de nada este tiempo. Dios tiene en control todas y cada una de las cosas y usted y yo estamos en el lugar de estamos y en las condiciones que estamos porque Dios está permitiendo que usted y yo podamos crecer, podamos madurar, podamos alcanzar la plenitud de lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos en este tiempo. Yo en estos días he estado hablando de un tema muy interesante y una serie que le he denominado Aprendiendo a Vivir. Aprendiendo a vivir en enfermedad, aprendiendo a vivir en resguardo, aprendiendo a vivir en los problemas, aprendiendo a vivir en las tribulaciones, en la escasez, en las circunstancias adversas y difíciles que hoy estamos viviendo. Es tan importante que usted y yo aprendamos lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y he hablado acerca de el desánimo, he hablado acerca del enojo, he hablado de diferentes temas que están afectando como nunca antes nuestras emociones. En estos días hablaba yo con una abogada, con una persona del registro civil y ella me decía la gran cantidad de matrimonios que se están separando y que incluso han dicho o que comentan que la pandemia les ha servido para darse cuenta que no eran esposos, que no eran el uno para el otro, que no estaban llamados a vivir juntos y una serie de cosas que el enemigo está metiendo a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, porque no tenemos un conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Y el tema que yo hoy quiero hablar es un tema que a mí mismo me ha traído una enseñanza muy especial. De hecho, este mismo tema hoy mismo, domingo, lo estoy compartiendo en la congregación donde yo pastoreo. Quiero hablar acerca del cansancio. ¿Ha escuchado usted la palabra estoy cansado ya? ¿Cansado de este confinamiento? ¿Cansado de la situación que estamos viviendo? ¿Cansado de estar viviendo contigo? ¿Cansado de la situación económica del país? ¿Cansado de una serie de situaciones que hoy vivimos y que nos llevan a la fatiga? Y la fatiga nos puede llevar al desánimo, el desánimo a la depresión o incluso a la enfermedad y aún más allá de eso a la misma muerte. Yo quiero que me acompañe al libro de Isaías, al capítulo 40,
versículo 28. Estos días yo he estado meditando mucho sobre el libro de Isaías. Y es tan interesante como he estado meditando del capítulo 40 en adelante y he estado enseñando en los diferentes grupos de la congregación de donde pastoreamos enseñanzas en el 41, en el capítulo 42, en el capítulo 43 y de repente me regresé al 40, pero del 40 hasta el 56 podemos ver en cada uno de estos capítulos cómo Dios está trayendo una palabra de esperanza para su pueblo. El pueblo de Dios estaba desanimado, estaba triste, estaba desesperado. Ahorita vamos a ver las condiciones históricas cuando se escribe este libro. Pero yo quiero que me acompañe al versículo 28 y dice la palabra de Dios de esta manera: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas, dice, como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, te damos gracias en este tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga hacia mí y tú puedas hablar, Señor, lo que tú quieres que escuchemos. Palabra, Señor, que edifique, que construya, que consuela, que anime, Señor Jesús, pero que sobre todo nos rete, Señor, a salir de donde estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero irme rápidamente a los antecedentes históricos de este libro. El libro de Isaías, quiero decirles que marca una transición. Sobre todo el capítulo 40 en adelante, una palabra transitoria en la profecía que se está dando en este mismo libro. Dice, preparando el camino precisamente para todo el demás, todos los demás capítulos, desde el 40 en adelante, nos está preparando un camino precisamente porque la postura de este libro o las enseñanzas de este libro tienen que ver precisamente con el momento en el que el pueblo de Israel se le profetiza que va a regresar a Jerusalén para reconstruir las murallas que habían sido destruidas precisamente por el rey Nabucodonosor II, murallas que habían sido destruidas y el templo que había sido destruido, y cómo el pueblo había sido llevado en cautiverio a Babilonia. Este libro, Isaías, trata del exilio prácticamente en Babilonia, que empezó en el 586 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor de Babilonia destruye Jerusalén, como decía yo hace un rato, y el templo. El exilio prácticamente duró unos 60 años y acabó ahí por el año 539 antes de Cristo, ¿verdad? Con la aparición del rey Ciro de Persa, quien profetiza prácticamente el regreso y otorga el permiso también al pueblo de Judá a Jerusalén para que ellos pudieran reconstruir lo que estaba destruido. Las murallas estaban destruidas, dice la palabra de Dios, y que también estaba destruido el templo. Y ellos comienzan a regresar en diferentes grupos. Lo podrán ustedes ver y constatar en el libro de Esdras y también en el libro de Nehemías. Pero del capítulo 1 al capítulo 39 habla prácticamente de las profecías de juicio por la desobediencia y por el pecado del pueblo de Dios. Sin embargo, el capítulo 40 hasta el 50 y tantos nos habla precisamente de la misericordia y de la gracia de Dios establecida por su pueblo.
Estos dos reyes, Nabucodonosor y Ciro de Persia, habían sido usados precisamente por Dios. Eran reyes paganos. Nabucodonosor era un rey perverso. Sin embargo, habían sido usados precisamente por Dios para cumplir el plan y el propósito que Dios tiene o que Dios tenía para el pueblo de Judá, para el pueblo de Israel. Así es que en estos primeros capítulos del 40 hasta el 56 se habla del regreso de los judíos a Jerusalén, y también se habla de la reconstrucción de las murallas, así como de las puertas que estaban quemadas y de todo lo que había ahí. Este es el antecedente histórico. Ahora, el antecedente anímico, emocional de las personas que estaban regresando, que se anuncia precisamente el regreso de Babilonia, ¿verdad? O del imperio medo-persa a Jerusalén, era una condición de desánimo. Ellos habían estado muchos años en esclavitud. Ahora, habían estado en esclavitud como consecuencia de su pecado, de su desobediencia, porque ellos se habían apartado y alejado del Dios de Israel y habían seguido a dioses paganos. Y este seguimiento e influencia que habían tenido de Babilonia los llevó precisamente a estar en un estado de esclavitud propio de su voluntad, de sus propias decisiones. Sin embargo, ellos sabían lo que habían hecho, y esto los había llevado a una vida mediocre, una vida mediocre, una vida sin ilusiones, una vida deprimente, porque ellos estaban condenados precisamente a vivir en esclavitud, porque aun cuando ellos salían de la esclavitud no salía ni de su mente ni de su corazón. Y esta condenación los llevaba a vivir en una situación que la misma Biblia lo llama gran mal y afrenta. Esta situación que ellos mismos vivían, ¿verdad?, los llevaba a estar en un letargo espiritual, pero también emocional y físico, porque estaban cansados del estilo de vida que ellos habían vivido. En los últimos días he estado escuchando esta palabra: estoy cansado. De hecho, yo mismo he estado en situaciones de un cansancio en mi vida, por todo lo que estamos viviendo, situaciones personales que he vivido, situaciones familiares que me han llevado precisamente en muchas ocasiones, ¿verdad?, a ciertos desánimos, a ciertas tristezas, y esto me ha llevado precisamente a un cansancio. ¿Qué es lo que te está cansando en este tiempo que estás viviendo? La pregunta aquí: ¿qué es lo que te está cansando también en estos tiempos de pandemia? ¿Qué es lo que te está cansando en esta situación que estamos viviendo? ¿Qué es lo que te está cansando hoy en día? Muchos problemas, ¿verdad? Los problemas de repente nos cansan. Salimos de unos y de repente nos metemos en otros problemas. Las enfermedades, las noticias constantes. No sé usted, pero yo estoy cansado de escuchar noticias negativas, noticias de destrucción, de violencia, de robo, ¿sí?, de maltrato, de muerte, de tantas cosas. Cansado también muchos de nosotros de las actitudes de muchas personas, y yo he escuchado a muchas personas: estoy cansado, cansada, harto de ti. La palabra se ha escuchado en estos últimos momentos muchísimo. Cansados de las rutinas que vivimos, cansado del encierro, cansado del tipo de vida que estamos viviendo, cansado de la economía. Yo no sé qué es lo que te tenga cansado, pero como nunca antes en la historia de la humanidad estamos viviendo un mundo que está cansado, y la palabra de Dios nos enseña que tú y yo podemos venir a Él porque estamos cansados. Dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. La palabra cansancio
En su definición original hay dos conceptos de definición. Uno es una debilidad o falta de fuerza física, generalmente provocada por la realización de un esfuerzo o de un trabajo. Segunda definición o comentario que me dice es un aburrimiento o hastío, generalmente provocado por una falta de interés. Cuando algo no sale bien, cuando algo no sale como tú y yo queríamos, cuando de repente teníamos expectativas falsas de algo o de alguien, nos cansamos, nos desilusionamos, nos estresamos, nos desanimamos y podemos hacer y tomar decisiones incorrectas, hacer berrinches o hacer cosas que el día de mañana nos podemos arrepentir por nuestra falta de madurez o por nuestra falta de crecimiento. Existen diferentes tipos de cansancios. Hoy en día hay mucho cansancio físico. Alguien me comentó y me dijo, pastor, qué bueno que hay este confinamiento y este resguardo porque usted ya necesitaba unas vacaciones. Y yo dije, oh cielos, creo que no sabe lo que estamos viviendo. Creo que no sabe lo que está significando este resguardo, esta pandemia, porque para mí, como para muchos pastores que hoy incluso me están escuchando, ha sido un trabajo doble, de doble esfuerzo, de doble tiempo, de doble trabajo, de situaciones difíciles que tenemos que estar, porque de repente tenemos que trabajar, ¿sí? En cosas que no estábamos preparados, como grabaciones, audios, videos, ¿sí? No estábamos acostumbrados a trabajar solos. No teníamos el manejo o el conocimiento de la tecnología como hoy lo estamos teniendo y cada día vamos aprendiendo mucho más. Y de repente nos encontramos con diferentes tipos de cansancios. Un cansancio físico, no son vacaciones, sentimos poca energía y un fuerte deseo de dormir. Y de repente, ¿verdad? Hasta parados nos podemos quedar dormidos o en una escalera como las gallinas, ¿verdad? Y el sueño o este cansancio puede interferir en nuestra agenda o en nuestras actividades cotidianas. Incluso este cansancio nos puede traer apatía, desaliento, debilidad y una serie de situaciones que provoquen en nuestra vida no cumplir con nuestra agenda diaria y empezar a ser incluso irresponsables de todas y cada una de nuestras actividades. Existe también un cansancio emocional, un agotamiento extremo que va relacionado con nuestras sensaciones, con nuestras emociones, ¿verdad? Lo que sentimos. Porque de repente estamos sintiendo emociones muy fuertes, de repente tristeza, dolor, desesperanza. Y estas emociones nos pueden llevar incluso a situaciones de estrés, de desánimo, de temores, de ansiedad o de sentir angustia por lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque como nunca antes nuestras emociones están a flor de piel. Estamos teniendo relaciones interpersonales como nunca habíamos vivido, porque siempre teníamos espacios, salidas, momentos para nosotros, para otras personas. Y de repente 5 meses, casi vamos para 6 meses, medio año, o no sé para qué tiempo tener que convivir constantemente bajo una rutina con las mismas personas por guardarnos, por ejercer la sana distancia. Y llega un momento que ni nosotros mismos nos aguantamos, ¿sí o no? Se han de estar riendo y ya no aguanto. Y entonces practicamos no la sana distancia, sino la mala distancia. Una distancia, ¿verdad? Por evitar problemas, una distancia por evitar pleitos,
una distancia para tratar de alejarnos de todo aquello que nos puede causar problemas. Otro cansancio que estamos experimentando en nuestros días puede ser un cansancio espiritual, porque no estamos llevando una vida cristiana conforme Dios quiere que usted y yo la llevemos. Porque en muchos de nosotros la vida cristiana realmente era una vida religiosa, una vida de compromisos, una vida de ministerios. Mientras teníamos un ministerio o una actividad, podíamos sentir bonito, podíamos distraernos o podíamos confundir la verdadera relación de intimidad con Dios por las actividades religiosas que hacíamos. Pero de repente estamos en casa y nos cuesta trabajo tener un devocional solos en la intimidad de nuestra recámara, de un rincón, de un jardín, a donde usted y yo solos estamos con Dios. Nuestra vida cristiana se puede convertir incluso en una carga y no en un deleite. La palabra de Dios dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque en muchas ocasiones también hay un cansancio espiritual, porque ponemos nuestros ojos en las circunstancias, en las personas, porque no hay una relación con Dios, sino había una relación con las cosas de Dios, con las actividades de Dios, con las cosas que hacíamos para que otros conocieran a Dios. Pero cuando todo esto desaparece, nos encontramos tal vez en una desesperación o en una carga espiritual o en un cansancio espiritual, porque Dios ha desaparecido de nuestra relación con Él, porque no teníamos correctamente definido nuestros afectos en nuestra relación con Dios. La pregunta aquí: ¿por qué hay cansancio en nuestras vidas? ¿Por qué hemos llegado a un momento de cansancio si pudiéramos estar en un momento en casa, alejados, resguardados, disfrutando a la familia, disfrutando de mi casa, disfrutando de mi comida? Digo, cuando estamos demasiado trabajados en una empresa o en una fábrica o en una oficina o en un lugar donde estamos trabajando continuamente, de repente queremos salir corriendo y llegar a casa y verla como un lugar de intimidad, de descanso, de paz. Pero ahora muchos de nosotros estamos, ¿verdad? Yo tengo un perro que se llama Pancho, y el Pancho, cuando tocan el timbre de la casa, se para inmediatamente en la puerta moviendo la cola y empieza a meter su nariz y oliendo fuertemente y empujando la puerta, porque sabe que en el momento que abrimos la puerta sale disparado todo el fraccionamiento corriendo como loco, sin rumbo, sin dirección y sin destino. Y muchos de nosotros estamos como Pancho, mi perro, esperando cuando termina la pandemia para salir disparados, ¿verdad? Sin rumbo, sin dirección y destino, porque estamos cansados, porque estamos desesperados. Muchos de nosotros estamos cansados, primer punto, porque nuestra esperanza la hemos puesto en las cosas y en las personas. Porque nuestra esperanza, sin darnos cuenta, estaba depositada en seres humanos. Veíamos a los seres humanos como nuestra salvación, como nuestro relax, y muchos de nosotros, nuestra esperanza estaba en el novio, en el trabajo, en la novia, ¿verdad? En el lugar donde estábamos, nuestra esperanza, incluso tu esperanza puedes haber estado no en Cristo, sino en lo que haces para Cristo. Y cuando dejas hacer algo para Cristo, te desesperas, te desilusionas. Dice Isaías, quiero irme un poquito al principio de los últimos versículos que acabamos de leer, porque hablamos en el versículo
29 que dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan, pero los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué caemos en cansancio? Porque ponemos nuestros ojos. Fíjese lo que dice el capítulo 40 aquí mismo en los primeros versículos. Desde el versículo 6 en adelante. Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es su pueblo. Dice, séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Señor permanece para siempre. ¿Sabe qué? Todo se marchita, todo se va a secar, pero solo hay una cosa que usted y yo tenemos que tener en nuestra mente, que la palabra de Dios no pasará, que la palabra de Dios va a permanecer, que la palabra de Dios es viva y eficaz y que la palabra de Dios dice aquí en este momento, permanece para siempre. Si usted ha puesto o puso su esperanza en recursos, en trabajo, muchos están perdiendo sus trabajos en este momento. Yo he tenido en la semana muchas personas que se les ha reducido el sueldo un 40, un 50% y en algunos casos los han tenido que despedir. Su esperanza, su sustento era su trabajo. Muchas personas están en enfermedad y están perdiendo la esperanza, pero todo eso se va a acabar. Pero hay algo que va a permanecer para siempre y es su palabra. Amada iglesia, es tiempo de volver a la palabra de Dios, porque la palabra es eficaz, porque la palabra vivifica, porque la palabra da fuerzas, porque la palabra construye, porque la palabra da dirección, porque la palabra es luz. Ella misma lo declara. La palabra es la esperanza que usted y yo tenemos. Punto número 2. ¿Por qué nos cansamos? Porque nuestra adoración hoy en día no está enfocada en el altar de adoración a nuestro Dios. Miren, el pueblo de Israel dejó de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos le conocían, ellos sabían lo que Dios había hecho con ellos. Les había sacado de una esclavitud en Egipto, los había llevado por el desierto, les había dado provisión, les había dado una tierra de promesa. Sin embargo, no valoraron lo que Dios hizo por el pueblo y se volvieron a adorar a dioses paganos y a una idolatría de dioses ajenos, y siguieron a dioses ajenos. Incluso Dios mismo les recriminó su falta de lealtad y de fidelidad. ¿A quién estamos siguiendo? Quiero decirle algo que está sucediendo hoy en día. Muchos de nosotros estamos cansados también porque hemos seguido a hombres, no seguimos a Dios. Una persona que sigue al hombre es una persona que va a ser desleal. Una persona que sigue al hombre es una persona que va a ser infiel. Una persona que sigue a un hombre es una persona que va a ser ingrata. Una persona que hace esto es una persona que usted tiene que tener cuidado, porque es una persona traicionera. ¿Y sabe qué es lo que hizo el pueblo de Dios? Siguió a dioses ajenos y a dioses paganos. Y hoy en día muchos de nosotros estamos teniendo una idolatría. Incluso puede haber una idolatría disfrazada. Una idolatría disfrazada. Hay
personas, sí, que dicen yo seguiré a Dios. Y usted puede llegar a alguien y puede hablar mal de su Dios y no pasa nada, pero si habla mal de la persona que está siguiendo, bueno. O si dice un comentario no agradable sobre su líder espiritual o su guía o algo por el estilo, sí, su mundo se va a venir abajo. Idolatría. Dice el versículo 16 del capítulo 40, dice, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio, porque nuestra adoración no estaba, la adoración del pueblo de Dios no estaba en el Dios de Israel. Estaban siguiendo a otros dioses paganos. Tercero, ¿por qué estamos cansados? Porque no confiamos en su misericordia, en su gracia, su poder, en sus promesas, en lo que Dios nos ha dado. Dice el versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, fíjense las palabras tan duras que Dios les está diciendo, porque ellos desconfiaban del poder de Dios. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga en cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Confiamos, hemos dejado de confiar en Él, en sus promesas, en lo que Él ha dicho. Y Él te está diciendo, ¿no has oído? 3 cosas por las cuales nos cansamos. Porque ponemos nuestra esperanza en cosas, circunstancias o personas. Porque nuestra adoración se desvía del altar de adoración a Dios y comenzamos a adorar aquellas cosas que parecen que son de Dios, pero al final de cuentas pueden ser personas. Podemos adorar los cultos, podemos adorar las reuniones, podemos adorar y dejar de adorar a Dios y ¡wow! La reunión estuvo increíble. ¿Y eso qué? ¿Tocaste a Jesús? Podemos adorar un mensaje, podemos adorar tantas cosas, pero dejamos de adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y tercero, porque no hemos confiado en su misericordia, en sus promesas y en su poder. Yo estoy terminando este mensaje y quiero dejarlo con 3 cosas. ¿Quiere usted descansar en el Señor? Está aquí en lo que comenzamos leyendo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice, los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. 3 consejos, y con esto quiero terminar esta palabra en esta mañana. Los que saben, no has oído, no has sabido, dice, no has sabido. No has sabido. ¿Por qué no sabes? Porque no estás en una relación íntima con Él. Los que oyen, tiempo para escuchar a Dios. Los que esperan en el Señor, tiempo para fortalecer nuestra fe. Saber, oír y esperar en Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Te doy gracias por la iglesia de los fuertes. La bendecimos. Declaramos en el nombre de Jesús que la paz, la bendición de Dios están sobre ellos, sobre sus pastores.
sobre el pastor Alfonso, la pastora Tema y su cuerpo de liderazgos. Señor, y que tú fortaleces este tiempo difícil, su fe. Señor, y esperamos en ti para fortalecernos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes.